escucha bien el audio? Sí, doctor. Muy bien, vamos a ver entonces, antes de ver en qué va a consistir la tarea para este tema, que en sí es un tema muy fácil, es fácil reconocer piel fina, piel gruesa y también los diferentes estratos, o sea, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces vamos a repasar primero un poco la parte teórica y ya introduciéndonos a la parte práctica para reconocer los tejidos y luego ya vamos a ver lo que es la tarea. ¿Listo? Entonces vayamos a este video. La epidermis, que es la capa más superficial de la piel, está formada por epitelio plano estratificado queratinizado. Este está formado por 4 tipos de células que son los queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. De estos 4 tipos de células, los más abundantes son los queratinocitos, que son estos que podemos ver. Los otros 3 tipos de células están esparcidos en lugares específicos entre los queratinocitos. Los queratinocitos se originan en la capa basal de la epidermis y se multiplican por mitosis. A medida que se van produciendo, van emigrando hacia capas más superficiales de la epidermis, al mismo tiempo que van madurando y cargándose de queratina. Cuando llegan a la capa más superficial, ya son células muertas cargadas de queratina. Esta citomorfosis desde el origen de los queratinocitos hacia su muerte en la capa más superficial dura alrededor de 20 a 30 días y la mitosis de estos se produce durante la noche. Los diferentes estados de los queratinocitos en su maduración y diferenciación durante su ascenso hacia las capas más superficiales da como resultado que la epidermis se divida en 5 capas, que son desde la profundidad hasta la superficie, el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal o germinativo está formado por una hilera de células cúbicas o cilíndricas. Estos queratinocitos son los que están directamente en contacto con la membrana o lámina basal que los separa del tejido conectivo subyacente que es la dermis. Estos queratinocitos tienen hemidesmosomas que los unen fuertemente a la membrana basal. Además, tienen desmosomas que le permiten unirse con los queratinocitos vecinos y los que le quedan en la parte superior. En este estrato es que se produce la mitosis que permite la proliferación de estos hacia los estratos más superficiales. Dentro del citoplasma de estos queratinocitos encontramos filamentos intermedios, que son llamados tonofilamentos. Estos tonofilamentos se extienden desde los hemidesmosomas hasta los desmosomas y forman parte también del citoesqueleto celular. Los queratinocitos tienen todos los organitos celulares típicos de una célula, además de poseer un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. El estrato espinoso es uno de los estratos más gruesos de la epidermis. Este se extiende desde su unión con el estrato germinativo hasta la unión con el estrato granuloso. Se le llama estrato espinoso ya que a los queratinocitos que se encuentran en esta zona se le llaman células espinosas. Esto es debido a que en esta zona es donde mejor se ven los puentes intercelulares de los queratinocitos. Estos puentes intercelulares también son llamados espinas y ellos sirven para unir un queratinocito con sus queratinocitos vecinos. Estas prolongaciones celulares se unen con las prolongaciones del queratinocito vecino a través de desmosomas, lo que le permite unirse fuertemente uno con otro y evitar la separación producida por la fuerza de abrasión. Los queratinocitos del estrato espinoso tienen tonofilamentos igual que los queratinocitos del estrato basal, pero a diferencia de estos, poseen muchos más y a medida que van subiendo hacia la superficie se van cargando cada vez más de ellos. Estos se agrupan en haces llamados tonofibrillas.
Estas tonofibrillas están relacionadas con la citoqueratina, ya que en el estrato espinoso es que comienza el proceso de queratinización de la piel. Las células de los estratos más profundos son poliédricas, mientras que las de los estratos más superficiales se tornan más aplanadas. Las células de las hileras más profundas del estrato espinoso también sufren muchas mitosis, al igual que las células de la capa germinativa. Algunos investigadores consideran el estrato espinoso y el estrato germinativo como un solo estrato, que se le llama estrato o red de Marpighi o de Marpigio. El estrato granuloso es esta franja más oscura que vemos por encima del estrato espinoso. Está formada por unas 3 a 5 hileras de células aplanadas, por lo que va desde aquí hasta aquí. En este estrato las células se ven más oscuras porque se cargan de gránulos de queratoialina, que es una etapa de formación de la queratina. En las células más superficiales de este estrato, vemos cómo ya el citoplasma ha sido reemplazado por la tonoqueratina. Los organitos celulares han sido destruidos por los autofagosomas y han pasado a ser sustituidos por la citoqueratina, por lo que en esta capa es donde mueren las células. Esta es la última capa donde podemos ver queratinocitos con núcleos y organitos celulares, es decir, es la última capa donde podemos ver queratinocitos vivos. Además, estas células poseen otros tipos de gránulos llamados queratinosomas, que contienen histidina y cistina, además de muchos grupos sulfatados. Estos gránulos son expulsados hacia la superficie celular y forman una película que impide el paso de sustancias y líquidos desde la superficie hacia los estratos más profundos y desde los estratos más profundos hacia la superficie. Es decir, este es el estrato que le da impermeabilidad a la piel. Esta barrera también impide que las sustancias nutritivas que se difunden a través de la membrana basal y va a través de las células no puedan pasar a través de ella, lo que provoca que las células que están por encima de esta barrera no reciban sustancias nutritivas y por ende mueran, por lo que las células más superficiales de este estrato ya están muertas, al igual que las células de los estratos más superficiales. El estrato lúcido es esta franja que se ve de color translúcido o transparente. Esta capa está formada por células que ya están muertas, ya no poseen ninguno de sus organitos celulares ni núcleo y están cargadas de queratoialina, por eso se ven de color translúcido. Esta capa también contiene eleidina, que se cree que es un estado de transformación de la queratoialina. También estas células contienen una proteína llamada involucrina que no se conoce cuál es su función. Al igual que el estrato granuloso, el estrato lúcido está formado por unas 3 a 5 capas de células. Aunque aquí no podemos distinguirlas con precisión, podemos ver las siluetas donde termina una y comienza la otra. El estrato córneo es el estrato más superficial de la epidermis y puede llegar a ser el estrato más grueso, como vemos en estas dos fotografías, aunque no siempre es así. Este está formado por células aplanadas que están muertas y están cargadas de queratina madura. Esta queratina es blanda, es decir, tiene poca cantidad de azufre, a diferencia de la queratina dura que se encuentra en la uña y en el pelo. La queratina de la piel está formada por tonofilamentos que están incluidos en una sustancia amorfa. Las células más profundas mantienen todavía sus desmosomas, lo que las mantiene unidas, pero a medida que éstas se van acercando hacia la superficie, pierden los desmosomas y se descaman, por lo que también son llamadas células escamosas. Estas células constantemente se están desprendiendo desde la superficie y son sustituidas por las células que proliferan en los estratos más profundos de la piel. En la imagen de la izquierda podemos ver
que el estrato córneo junto con el lúcido tienen un color más pálido que los estratos más profundos. Esto se debe a que las células de los estratos más profundos, es decir, del basal, el espinoso y el granuloso, son células vivas, por eso mantienen su basofilia, mientras que las células del estrato lúcido y el estrato córneo son acidófilas y se tiñen más pálidas debido a que son células muertas y cargadas de queratina. La piel se divide en piel gruesa y piel delgada o fina. La piel gruesa se encuentra en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La piel delgada cubre el resto del cuerpo, aunque el área de la nuca y los hombros se considera que tiene una piel relativamente gruesa. La piel gruesa se caracteriza porque posee los 5 estratos que hemos descrito en la epidermis, es decir, el estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. La piel delgada carece del estrato lúcido y a veces el estrato granuloso es muy delgado. Generalmente el estrato córneo en la piel gruesa es mucho más grueso que el resto de todos los estratos juntos, como podemos ver aquí. Aquí también en esta foto vemos que el estrato córneo es mucho más grueso que todos los demás estratos juntos. Otra diferencia es que la piel gruesa solamente posee glándulas sudoríparas, como podemos visualizar aquí, y carece de folículos pilosos y glándulas sebáceas, mientras que la piel fina contiene tanto glándulas sebáceas como glándulas sudoríparas, además de folículos pilosos. En este corte vemos piel gruesa. Aunque no vemos las 5 capas, sabemos que es piel gruesa porque vemos el estrato granuloso bien desarrollado, además del estrato lúcido y el inicio del estrato córneo. Es decir, si encontramos estrato lúcido, podemos asegurar que es piel gruesa. En estos cortes también podemos ver los 5 estratos: el estrato germinativo, el espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Aquí el córneo no se ve tan desarrollado, pero lo que pasa es que se le ha desprendido una parte de este, porque generalmente se desprende durante la preparación de los tejidos. Por eso se le llama también estrato separado. En este otro corte vemos también muy nítido el estrato lúcido y el estrato granuloso se ve bien desarrollado. En este corte vemos piel fina o delgada. Aquí vemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Como vemos, el estrato espinoso en este caso es el más grueso. Y algo que llama la atención es que falta el estrato lúcido y que el estrato córneo está muy poco desarrollado. Por eso, cuando veamos un corte donde vemos el estrato córneo bien desarrollado y que su grosor es mucho mayor que el resto de todos los estratos, podemos asegurar que es piel gruesa. Aquí, como vemos, el estrato córneo muy delgado y poco desarrollado y falta el estrato lúcido, podemos decir que es piel fina. Aquí también podemos ver que las células del estrato germinativo o basal están cargadas de estos gránulos de pigmentos que es melanina, que es un pigmento formado por los melanocitos y que da color a la piel. Aquí vemos las papilas y aquí vemos las crestas. Estos son vasos sanguíneos de la dermis. En estos 2 cortes vemos a la izquierda que esta piel es extremadamente fina. Vemos que el estrato granuloso aquí solamente está representado por unas cuantas células dispersas y el estrato córneo está muy poco desarrollado y dispuesto de manera laxa. Esto puede ser piel de los párpados o de los genitales, que es una piel muy delgada. En este otro corte podemos ver que la epidermis está un poco más desarrollada y que el estrato córneo no está tan desarrollado, pero vemos que el estrato granuloso sí tiene un buen desarrollo y que también podemos visualizar aquí algo que parece el estrato lúcido.
Esa piel la podemos considerar piel delgada, pero moderadamente gruesa. Como ya hemos dicho, hay zonas del cuerpo donde la piel se considera delgada, pero es más gruesa que el resto del cuerpo, como la nuca y los hombros. Bien, entonces para poder repasar y reconocer lo que son los tejidos, a lo menos de la piel, es muy importante poder ver las láminas. Es muy fácil poderlo reconocer una vez uno lo comienza a dominar, por ejemplo, donde hay tejido epitelial, el conjuntivo, el adiposo, que son los tejidos que podemos encontrar en la piel. Entonces ya el resto es fácil. Por ejemplo, aquí estamos viendo las capas, ¿no? Aquí estamos viendo la epidermis, aquí estamos viendo la dermis, ¿ya? Y en la profundidad pudiéramos encontrar lo que es la hipodermis. Entonces, en esta piel, ¿qué tipo de piel diríamos que es? ¿Es una piel fina o es una piel gruesa? Una piel fina. Fina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estrato lúcido está muy delgado. ¿Ya? A ver, ¿por qué más? Más grosso. Porque el estrato córneo es delgado. Ya tiene lo que es el estrato córneo. ¿Qué más? Porque se están viendo ese bueno. Creo que se ve también las glándulas sebáceas, sudoríparas. Ya, entonces, por ejemplo, en la piel gruesa no vamos a encontrar folículos pilosos. Eso es algo bien notorio, ¿no? Que no encontraríamos folículos pilosos. Aquí, ¿será que hay folículos pilosos? No, doctor. Entonces, este es muy probable que sea piel gruesa, o uno porque, si ustedes recuerdan las papilas dérmicas, son bien pronunciadas, ¿ya? Así, es decir, son sinusoides. Sin embargo, en la piel fina esto es un poco más rectilíneo, no es tan ondulado así, ya desde ese punto de vista. Aunque la queratina tiene que ver, no tiene que ver mucho más bien, pero sí estas ondulaciones, porque acuérdense que esas papilas dérmicas, junto con esas crestas epidérmicas, es lo que le da la característica a las huellas digitales, ¿ya? Y aquí no estamos viendo folículo piloso. En la piel fina, si ustedes se fijan o se dan cuenta, mayormente vamos a encontrar folículo piloso, pero en la piel gruesa, a nivel de la palma, la planta de los pies, no vamos a encontrar estos folículos pilosos. ¿Listo? Ahora, en esta estamos viendo uno más notorio todavía, la piel gruesa, y fíjense cómo son estas ondulaciones que le decía, ¿ya? Bien pronunciadas. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un poco de los folículos, restos de esos folículos. Y algo bien interesante es que, fíjense, tiene el estrato basal, tiene el estrato espinoso, ¿sí? Tiene el estrato granuloso, tiene después del granuloso, ¿cuál sigue? Lúcido. El estrato lúcido, que está aquí encima, y aquí estaría lo que es el estrato córneo. Aquí estaría la papila. ¿Qué papila sería o qué dermis sería? Fíjense, es bien notorio aquí el tejido conjuntivo laxo, muchas células y pocas fibras. Sin embargo, aquí ya se hace diferente. Entonces aquí sería la dermis. ¿Qué dermis sería esta?
Papilar. Entonces ahí estaría lo que es la dermis papilar. ¿Ya? ¿Qué pueden describir de la epidermis en esa imagen? ¿Qué pueden mencionar de la epidermis? Tejido conjuntivo. ¿La epidermis tiene tejido conjuntivo? El estrato córneo. Ya que, a ver, hablando de los estratos. Queratinizado. Ya, ahora, ¿qué estratos tiene la epidermis en esa lámina que estamos viendo? Estrato basal. ¿Qué más? ¿Solo estrato basal o tiene algo más? Estrato granuloso. Lúcido. Ya, entonces, ¿cuántos estratos tendría esta lámina? Tendría 5 5. estratos. Entonces, acuérdense que la piel gruesa tiene 5 estratos, ¿no? Sin embargo, en la piel fina son 4 subestratos que vamos a encontrar a nivel de estas láminas. Aquí estamos viendo, fíjense cómo se ve el estrato basal, cómo son esas células basales, el estrato espinoso, fíjense, muy amplio en este sentido, y fíjense, aquí estaría lo que es la membrana basal y aquí ya lo que es la dermis papilar con tejido conjuntivo. Esta lámina es interesante porque nos está mostrando una solución de continuidad, es decir, una herida que sucede en un corte histológico de una herida, ya puede ser quirúrgica o puede ser por algún accidente. Fíjense, esta es la epidermis. Entonces, normalmente la epidermis debería de ir hasta aquí, así, recto, ¿no? Y aquí debería estar lo que es la dermis. Entonces, aquí hay esa solución de continuidad, hay un corte, ¿ya? Esta es una costra, ya todo esto es una lesión costral. Y aquí está la epidermis, ¿no? Entonces, ha habido esa solución de continuidad. Fíjense, estamos viendo en ambos lados lo que es la dermis. Y aquí ya inmediatamente tenemos lo que es la hipodermis. ¿Por qué sabemos que esto es la hipodermis? Tejido adiposo. Hay tejido adiposo. Y esto que está aquí abajo es tejido muscular ya, ¿no? Y aquí fíjense, cuando hay una lesión así como hemos visto, ¿qué es lo primero que hay? Entonces hay invasión de lo que son los tejidos del sistema inmunológico. Entonces por eso es que ven muchos puntitos oscuros. ¿Por qué? Porque tiene bastante celularidad. Es decir, hay un tejido conjuntivo laxo que es anormal en este sentido por el mismo hecho de la lesión. Entonces a medida que esto se va a ir reparando, estas células van a ir descamando todas esas costras, ¿ya? Y se va a ir reparando todo lo que es este lugar. Ahora, aquí, si ustedes se dan cuenta, la piel de una herida nunca queda igual. ¿Por qué? Porque ya aquí hace una cicatriz. Fíjense, ya no hay ese tejido conjuntivo aquí abajo, directamente está lo que es la hipodermis, y por eso es que en la cicatriz nosotros vamos a ver que la piel, en la epidermis, se hace diferente, ¿ya? Es un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque no vamos a ver mucho de lo que es la dermis. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un folículo piloso, ¿ya? Estamos viendo también lo que es la epidermis, la dermis, la hipodermis también en ese sentido. Y aquí nuevamente la epidermis, ¿no? Con sus estratos basal, escamoso, granuloso y el estrato córneo. Por lo tanto, esta es una piel. ¿Qué tipo de piel sería? Gruesa. Una piel fina. ¿Listo? Aquí estamos viendo una diferencia, cómo es la piel clara y la piel oscura, donde aquí estos melanocitos están produciendo bastante melanina. Sin embargo, aquí, fíjense, no es mucho en comparación, y por eso es que esa es la diferencia, ¿no? Entre ambas pieles, ambos casos en la piel. Las glándulas sudoríparas también, que son
este tipo de esas características donde tienen células que van a llegar a producir esa secreción. ¿Listo? Aquí estamos viendo ya con los corpúsculos de Meissner. ¿Ya? Fíjense, está siendo parte de esa dermis papilar, aquí de mayor aumento. Aquí estaría la membrana basal, este sería su estrato, un estrato basal. ¿Ya? Es un tejido conjuntivo laxo, en sí es la dermis papilar. ¿Ya? Y aquí otra vez el folículo piloso. ¿Qué sucede con la uña? Fíjense, esto es un estrato córneo bastante grueso. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí se continúa con los otros estratos, ¿no? A nivel de la piel. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea? Para este tema tienen que responder este cuestionario: cuáles son las capas de la piel, cuáles son los estratos de la piel fina y de la piel gruesa a nivel de la epidermis, cuáles son las células de la epidermis y cuáles son sus funciones de cada una de ellas, ya que ya lo hemos visto. Y de último van a realizar un dibujo de la piel gruesa y van a indicar el nombre de cada una de ellas, ¿listo? De sus características histológicas que vamos a encontrar en la piel gruesa. ¿Sí? Los estratos, por ejemplo, los dos tipos de dermis que encontramos, si es que hay vaso sanguíneo, pueden poner algún tipo de células musculares lisas, por ejemplo, a nivel de la dermis profunda, en el caso indicar, ¿no? Y el caso de en qué lugares es lo que aparece esas células musculares lisas. ¿Listo? Entonces, eso es la parte práctica. Pueden sacar una foto, lo pasan al grupo de WhatsApp y con eso terminamos el tema para esta semana. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una pregunta, ¿hasta qué hora se puede entregar la tarea? Tienen hasta el día de hoy, ya, hasta las 10 de la noche lo envían al correo. Bueno, muchas gracias. Doutor, una consulta. La tatuagem, tatu, ¿en cuál piel se queda? ¿Cuál se queda? ¿En qué capa se queda? Ya, entonces esos tatuajes lo que se hace a nivel de la epidermis, ¿no? Inmediatamente entre la epidermis y la dermis, ya en ese espacio, ahorita vamos a ver una imagen. Aquí está. Entonces, lo que hace el tatuaje es hacer una lesión más o menos a este nivel, ¿no? Donde es entre lo que es intradérmica, ya aquí, es decir, dentro de lo que es la parte de la epidermis, donde da ese tinte, ¿no? De lo que son a nivel de la epidermis. Por ejemplo, por eso es que a veces, si esto de una persona que pincha, por ejemplo, va a poner una inyección en el brazo y está tatuado, al pinchar, entonces arrastra lo que es ese color o esa tintura, y el riesgo es de poder meter esa tintura hacia capas más profundas. Entonces, donde muchas veces ese tinte se ha visto que son cancerígenos, ¿no? Entonces puede llegar a afectar, pero lo que nosotros vamos a encontrar va a ser a este nivel. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Bien, entonces con eso terminamos. No se olviden de poder registrar su asistencia y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. No, doctor.